Bueno, es una gran alegría poder comunicarme nuevamente con todos los colegas alrededor del mundo. Hoy vamos a abordar un tema extremadamente relevante en la medicina cardiológica, principalmente aquellos médicos que hacen las evaluaciones para la práctica de deportes. O sea, vamos a ver cuál es el rol del electro en los atletas para la prevención de la muerte súbita. Ese es el tema que nos compete, extremadamente relevante. Bueno, todos nosotros sabemos que lo más importante en la medicina es establecer un diálogo, el interrogatorio, la famosa anamnesis. Entonces, es muy importante en el candidato a práctica de deportes preguntar sobre los aspectos personales y familiares de su historia clínica. También tiene una enorme importancia un detallado examen físico, el cual es mandatorio una vez que la principal causa de muerte entre atletas jóvenes, llámase atleta joven aquel que tiene menos de 35 años, es una cardiopatía estructural que tiene con frecuencia manifestaciones en la auscultación. Y finalmente, existen los métodos complementarios, como es el electrocardiograma y otros métodos. Hasta hoy existe una enorme polémica, todavía no resuelta, entre los autores europeos y norteamericanos. Estos últimos, comandados por un gran pesquisador Marón, dicen que para hacer la evaluación o screening para iniciar la práctica deportiva competitiva no es necesario ningún examen que no sea la anamnesis y el examen físico, o sea, ningún método complementario. Esto fue violentamente contestado por los autores italianos que tienen una gran experiencia, principalmente el pesquisador Domenico Conrado y Pellica, que son dos grandes pesquisadores, que observaron que adicionando el electrocardiograma a la anamnesis y examen físico, ellos mejoraron y disminuyó enormemente la muerte súbita de esos pacientes que iban a morir. O sea, evitaron muertes con el único hecho de hacer un electro además del examen. Vean ustedes, los norteamericanos, paradójicamente, que gustan de exámenes complementarios, son contra esto, a menos que haya necesidad, dice Marón. Yo me incluyo entre los que piensan que un electro es una cosa tan barata, tan simple de realizar, que en cualquier lugar del mundo, en el más recóndito lugar, se puede hacer un electrocardiograma. Creo que nosotros, mismos viviendo en países no ricos, no necesitamos no hacer un electrocardiograma. Y si él, como lo ha demostrado en dos publicaciones importantes, Corrado, una en el British y otra en el JAMA, mostraron que cuando se usaba el electrocardiograma, la mortalidad disminuía notablemente. O sea, todavía está en abierto, debido al gran respeto que tiene Marón, mas creo que ahora lo vamos a demostrar que la importancia del electro es capital. Bueno, en cuanto a los aspectos personales y familiares, yo quiero que ustedes tengan en cuenta, primero, preguntar sobre muerte súbita en parientes de primer grado jóvenes,
menores de 45 años de edad. O sea, no tiene ningún significado que el abuelito de 70 años se haya muerto súbitamente. Lo importante es tener un familiar joven que haya muerto súbitamente. Eso debemos valorizar. O sea, la edad del paciente, del pariente de primero grado. Tenemos que preguntar exhaustivamente sobre las enfermedades familiares del paciente. Si frecuentemente ellos saben que algún pariente de él tenía cardiomiopatía hipertrófica, o cutelongo, o una síndrome de Marfan, o problemas de sindactilía, en fin, aspectos somáticos que pueden dar una pista. La historia personal es extremadamente importante, principalmente la historia de soplos. Soplos son las cosas que más los clínicos reciben de jóvenes. Te mando por soplo. En la abrumadora mayoría de los casos, esos soplos son inocentes, o sea, no responden a una cardiopatía estructural. La historia personal es fundamental. Por ejemplo, si el paciente tiene síncope, palpitación, tontura, desmayo, si tiene intolerancia al ejercicio, si tiene dolor cuando hace el ejercicio o falta de aire. Es muy importante el dolor precordial intra o post esfuerzo, porque puede indicar, principalmente en atletas masters después de los 35, puede indicar una coronariopatía. Palpitaciones también durante el esfuerzo que pueden indicar isquemia. Hay que preguntar sobre una cosa muy importante y con mucha delicadeza, sobre los hábitos, las drogas, el uso de tanto lícitas cuanto ilícitas, el fumo, el alcohol y las drogas ilegales como la marihuana o la cocaína y otras, y también estos jóvenes que les gusta tener un cuerpo hercúleo, como sería el Schwarzenegger, así ellos quieren ver un Schwarzenegger en su cuerpo, muchas veces usan sustancias derivadas de la testosterona, y eso hay que ser preguntado con mucha delicadeza, pero hay que ir a fondo en eso, porque son cosas que pueden conducir a la muerte súbita. Muy bien, también es importante historia reciente de infección, que puede ser compatible cuando un paciente tiene, por ejemplo, una insuficiencia cardíaca de origen súbita, con un galope, una miocarditis virótica, muy comúnmente. Y también es importante la historia personal de cardiopatías congénitas. Y también la gestación materna, por ejemplo, si la madre tuvo rubiola, exposición a tóxicos, etc. Entonces es muy importante la historia del paciente, el interrogatorio, eso no hay duda. En el examen físico tenemos que hacer la medida evaluatoria de la antropometría del paciente, o sea, la altura, el peso, la presión, el cálculo de la grasa corporal, identificar la presencia de soplos o arritmias, tanto en reposo con el paciente deitado, acostado, cuanto en pie. Debemos medir siempre la presión en los miembros superiores e inferiores, porque a veces podemos descubrir que el individuo tenga, por ejemplo, una coartación de aorta, que tiene diferencia de presión en los miembros superiores e inferiores. Y también las condiciones musculoesqueléticas que pueden conducir a problemas cardiológicos. O sea, el examen físico sin duda es muy importante. Y después vienen los exámenes no invasivos. El único examen, eso ya lo tenemos claro, que debe ser incluido es el electrocardiograma. Y ustedes dirán, ¿y el eco? Aquí cualquier joven de estos jovencitos recién formados, lo primero que hace es pedir un eco. Vamos a pedir un eco. Y realmente el eco tiene una sensibilidad menor y más tardía que el electro para detectar la principal causa de muerte en los atletas
jóvenes. O sea que el electrocardiograma es realmente el método de elección. Existen otros, como el test ergométrico. El test ergométrico puede tener valor, por ejemplo, en un paciente que tiene una cardiomiopatía hipertrófica. El esfuerzo puede desencadenar una caída de la presión arterial. Eso indica un mal pronóstico. Y también el eco me muestra la cavidad, la espesura y hipertrofia. Realmente es bastante importante el ecocardiograma confirmatorio, ¿no? Bueno, pero vamos a nuestro tema, que es el electro. En 2007, el profesor Domenico Conrado dividió las manifestaciones electrocardiográficas de los atletas en dos grandes grupos. El llamado por el grupo 1, que cuando presente no significa nada. O sea, un atleta que tenga las manifestaciones del grupo 1, no hay que darle tanta importancia. Pero si hay manifestaciones del grupo 2, sí. Yo he modificado un poco este esquema de Conrado. Esto ha sido modificado por mí en esta tabla aquí. O sea, primero, ¿qué cosas no tienen importancia? Bradicardia sinusal. Eso es la lógica en los atletas. Más del 50% de los atletas son bradicárdicos. La arritmia sinusal fásico-respiratoria es absolutamente común. Yo recibo enorme cantidad de pacientes para evaluar, porque el médico queda en duda porque dice, el laudo dice, paciente con arritmia sinusal. ¿Será que tiene alguna cosa? Absurdo. Arritmia sinusal es una cosa que indica la oscilación del tono vagal. Y eso es clásico de las personas bien entrenadas, atletas. Una cosa grave que quiero destacar es la fibrilación atrial en individuos de endurance, que practican grandes esfuerzos. Esos individuos normales pueden desarrollar una fibrilación auricular con mayor frecuencia, con los pacientes de endurance. El bloqueo de primer grado es extremadamente común en los atletas. O sea, entre 5 y 30% de las personas atletas tienen bloqueo AV, al paso que los no atletas, los sedentarios o no atletas, no llega a 1%, 0,65. El bloqueo de segundo grado MOVITS 1 también es bastante común en atletas, el MOVITS 1. 10% de los pacientes atletas pueden tener el Wenckebach, al paso que individuos sedentarios, apenas 1 en 30.000 tienen el Wenckebach. También se puede ver muescas en el QRS, en la rampa ascendente de la S, o bloqueo incompleto del ramo derecho, muy común, 15% de los atletas. O sea, no significa nada. 15% de los atletas tienen un BIRD en el electro. Otra cosa que ya aquí quiero destacar, y esto es realmente importante, es el patrón de repolarización precoz benigno, que ya vamos a decir cómo lo descubrimos. Es bastante simple. Se ha hecho un mito de esto cuando la cosa es extremadamente simple. Después también es importante, si un paciente tiene criterios de sobrecarga ventricular, tanto izquierda cuanto derecha, es normal en un atleta, es común en un atleta. O sea, los patrones de sobrecarga ventricular izquierda o derecha no significan nada. Es decir, el patrón de Sokolov-Lyon positivo, nada significa. Ahora, ¿cuándo debemos preocuparnos con un electro? Cuando tengamos los elementos del grupo 2, o sea, cuando nos tengamos una aurícula izquierda grande, cuando tengamos un extremo desvío del eje en el plano frontal, a la izquierda, o sea, un bloqueo divisional anterosuperior izquierdo, o el bloqueo divisional posterior inferior, que es rarísimo,
es mucho más frecuente en atletas. También debemos pesquisar, aunque puede ser normal, un bloqueo completo del ramo derecho y un bloqueo del ramo izquierdo, que no puede ser normal cuando presente. El patrón, eso son cosas mías, el patrón maligno de repolarización precoz presente nos hace pensar rápidamente en el problema. También QT largo o corto y ondas T invertidas en dos derivaciones consecutivas en las precordiales o desnivelamiento del segmento ST de convexidad superior en las precordiales seguidas de onda T negativa, que es el famoso patrón Brugada. Bueno, vamos ahora a analizar una cosa muy importante, que es cómo diferenciamos el patrón benigno del maligno de repolarización precoz. Recientemente, una publicación realizada por Pérez y colaboradores tentó poner un punto final a la discusión. Entonces él describe 4 patrones. Antiguamente, la clásica definición de repolarización precoz obligatoriamente tenía que tener supradesnivel del segmento ST y el punto J. Sin eso no había repolarización precoz, como hay en el esquema A y B aquí. Pero hay una nueva definición de repolarización, esa sí maligna, en donde no se observa el supradesnivelamiento del segmento ST, pero se observa una onda J en el punto final de la rampa descendente de la S, o una onda J elevada al fin de la S, como lo vemos en el C y D. Nosotros, además, adicionamos un quinto grupo de pacientes que presentan la morfología, esta morfología característica, lambda wave, onda lambda. Diferenciarse del anterior porque la onda T es negativa y el punto J, a través de la tangente, se puede determinar dónde está el punto J siguiendo la tangente. Vean ustedes aquí, el punto J está localizado aquí, siguiendo la tangente. La gente hace la tangente una línea rectilínea que sigue la R, la rampa descendente. Cuando la rectilínea se separa, en ese punto es el punto J. Debemos considerarlo. Vean ustedes aquí una electro de un joven de 24 años, profesional de basquete. Reparen ustedes la enorme repolarización precoz que este joven tiene. Pero la característica es la convexo para arriba, seguido de onda T grandiña, grande y amplia. Y vean ustedes, entonces aquí tiene un supradesnivelamiento del segmento ST característico, supradesnivel, por ende de concavidad superior, con eje absolutamente, y no existe el eje normal, y no existe imagen en espejo. Apenas en ABR hay una mínima insinuación de la imagen en espejo. Y cuando vemos este electro aquí, este trazado aquí, vean ustedes en el próximo slide, decimos que ese electro está sonriendo para nosotros. ¿Por qué decimos que está dando una risada para nosotros? ¿Por qué está sonriendo para nosotros? Está sonriendo porque le hacemos la carita y eso indica benigna repolarización. Vean ustedes claramente aquí el ST segment elevation de concave to the top, cóncavo para cima, followed by positive T wave, o sea, la onda T positiva amplia seguida de ST supra de concavidad superior. Y eso parece la carita de un hombre que da risada para nosotros.
Entonces, si no tenemos un hombre que ríe, indica benigna repolarización. Pero en este caso no. En este caso, que es un caso de un gran pesquisador francés, Michael Aguizaguirre, que muestra esta moza con un ST segment elevation convex to the top. La convexidad está para cima, no cóncavo. Y cuando empieza la arritmia, el tipo de el supra aumenta locamente y comienza un evento de taquicardia ventricular polimórfica muy rápido. Esos pacientes tienen muerte súbita, son pacientes, vean ustedes la extrasístole, el enlace súper corto y el supra enorme, aquí representado en una figura agrandada. Entonces ese individuo no tiene una cosa benigna, tiene una cosa absolutamente maligna. Vean ustedes, aquí está el parámetro que más se usa en los trials para sobrecarga ventricular. Yo sumo la profundidad de la S en B2 más el voltaje de la R en B5, B6 en adultos, siendo mayor que 35 milímetros, eso indica un Sokolov-Lyon positivo. Pues bien, en atletas eso nada significa. O sea, para atletas tener un Sokolov-Lyon positivo no es un indicativo de peligro. Y aquí están enumerados los elementos más característicos del electro del atleta. O sea, el individuo puede tener un ritmo sinusal, juncional, puede tener un marcapaso migratorio con más frecuencia, puede tener un ritmo juncional, puede tener arritmia fásica sinusal y puede tener pausas a veces bien longas en el holter. La frecuencia cardíaca siempre es con grandes frecuencias lenta. Hay individuos que en el sueño llegan a tener frecuencias de 30 latidos por minuto. La onda P puede tener muescas y puede tener un voltaje aumentado sin que eso signifique nada. El bloqueo AB de primero grado es común, el de segundo grado también es común, y puede haber un MOBIS tipo 2, aquel maligno, con disociación. Y hasta en 5 cada 12.000 atletas, bloqueo AB completo puede ser visto. El QRS tiende a ser vertical, es muy importante, y la repolarización tiene esas alteraciones, como ya comentamos, variables. La onda U también es una onda muy importante que ocurre por la bradicardia, pero siempre positiva en B3 y B4 y concordante con la T precedente en polaridad. Ritmo juncional. Aquí lo que me gustaría hablar es sobre la fibrilación auricular, esa arritmia terrible que todos nosotros tenemos miedo. Voy a ir al próximo slide para mostrar. Vean ustedes, la fibrilación auricular es una arritmia patrimonio de la persona vieja. Después de los 60 años, hasta los 80 puede haber 12% de individuos con FA. Ahora, si ustedes tienen un joven con FA y no tiene ninguna cosa que pueda decir, por ejemplo, no tiene cardiopatía estructural, no tiene enfisema, no tiene enfermedad valvular, no tiene cardiopatía, no tiene diabetes, no tiene hipertiroidismo, en fin, no tiene apnea del sueño, en fin, todo eso, y no es un individuo de endurance, ese individuo probablemente tiene lo que nos llamamos la odiosa idiopática, criptogenética, esencial o primaria. Es un término usado por nosotros, los médicos, para disimular nuestra ignorancia. O sea, viene el paciente y me dice, ¿por qué tengo esta arritmia, doctor? Y yo respondo, criptogenética, idiopática, primaria, esencial. ¿Qué significa, doctor? Significa que no sé. Esta es la realidad. Pero estudios nuevos muestran que muchos pacientes que tienen esa fibrilación auricular, que no sabemos qué, que se llama long atrial fibrillation, pueden ser causados en atletas por endurance,
Los individuos que tienen endurance, principalmente hombres, tienen medialmente, y el eco muestra un predominio vagal y muestra el eco un aumento del tamaño auricular y ventricular, con mayor masa esos pacientes. Y más interesante todavía, los aspectos, cuando no tienen nada de eso, podemos pensar en aspectos genéticos. Existen innúmeras mutaciones que pueden conducir a fibrilación auricular. Vean ustedes qué interesante, yo hice aquí una reseña, fibrilación atrial genética. Aquí vean todas las alteraciones del potasio, como el Short-Quete síndrome. La alteración del Brugada también puede dar fibrilación. Recuerden que el Brugada tiene 20 a 30% de fibrilación atrial. Pacientes que tienen otras enfermedades como el Long-QT variante 3, en fin, y causas que alteran muchos genes como están aquí relacionados. Por lo tanto, siempre que tengamos un paciente en FA, ideal sería hacer un screening genético, porque eventualmente puede tener como causa subyacente un problema de fibrilación atrial genética. El primero que aisló esto fue nuestro querido amigo, brillante geneticista, Ramón Brugada. Fue el primero en 1997 en un artículo del British, donde él detecta por la primera vez la primera mutación de la fibrilación. Bueno, aquí hago un comparativo entre el electro de la población general y el electro de los atletas. La población general, 20% tienen bradicardia, el otro tiene 50-80%. Arritmia fásica, 2,5 a 2%, el otro tiene mucho más. Marcapaso mutable, muy común en el atleta. Bloqueo de primer grado, raro en el normal, en el sedentario, y común en el atleta. De segundo grado, rarísimo en el sedentario, y 10% en el atleta. Y en fin, así varias cosas en donde el atleta tiene más arritmia que la persona sedentaria. Bueno, también nos ayuda mucho, infelizmente poco estudiado, el electro de alta resolución, que llamamos electro de señales promediadas, y el vectocardiograma, que me permite ver la repolarización precoz de una manera clarísima. Ya voy a mostrarlo. Vean, por ejemplo, este paciente, un paciente atleta de 27 años, que es un atleta de élite, un atleta de élite. Vean ustedes la repolarización precoz, aquí bien clara, muy característica, supradesnivel de convexidad para abajo y en las inferiores, y ondas que prominentes en las derivaciones izquierdas. Eso es típico del atleta de élite. Vean ustedes ahora en un muchacho de 16 años, mulato, jugador de fútbol. Ese es el electro de ese individuo que ya habíamos mostrado, supradesnivelamiento del segmento ST de concavidad superior, seguido de T positiva grande, ya lo habíamos mostrado, aquí dando revisada, y observen que la repolarización precoz benigna tiene o puede tener mirror image, o sea, imagen en espejo, apenas en ABR, diferentemente del infarto y del Brugada. Vean este caso también, un paciente, un joven de soccer, jugador de fútbol, atleta. Vean ustedes el supradesnivelamiento del segmento ST, seguido de onda T de amplia y positiva, y bradicardia. Y vean lo siguiente, el eje del QRS, el eje de la T y el eje de la P apuntando para un mismo lugar. Esto es característico de la repolarización precoz benigna.
O sea, en el plano frontal, los tres ejes QRS, bucle T y bucle P se dirigen en un grado no mayor de 30 grados. Y vean aquí arriba el mirror image, infradesnivelamiento del segmento ST en ABR. ¿Ok? El ángulo es agudo. ¿Ok? Vamos a seguir. Vean ustedes, y esto es interesante, vean ustedes qué interesante el vector. El vector, ustedes ven, aquí está la onda P, la onda P. La onda P, esa que está aquí, esa que está señalando ahí, termina en el punto 0. De ahí nace el QRS. El QRS nace ahí. Y ese QRS da toda la vuelta y empieza la onda T y termina la onda T en el punto J, que está aquí. En condiciones normales, el punto J que está aquí y el punto 0 que está aquí se encuentran juntos. En la repolarización precoz, el punto 0 y el punto J se encuentran separados. Eso es, el vector muestra de una manera categórica. Vean ustedes aquí la repolarización precoz, seguido de onda T positiva, de concavidad superior, con una muesca en la rampa descendente de la R y un supradesnivelamiento del segmento ST. Y aquí está la onda T normal con un QRS, un bucle QRS normal con una T normal, siempre dirigidas ambas para el mismo lugar. Eso habla de benignidad. Sigamos. Entonces aquí el plano sagital, todo para abajo, la onda T para abajo, el bucle T QRS también para abajo, indicando benignidad. Aquí otro caso de un paciente que tenía antecedentes de hipertensión en la familia y observamos este electro. ¿Cuál es el diagnóstico? Reparen aquí un paciente con un BIRD, un padrón trifásico, RSR' en B1, con ese final en B5, B6, porque la parte final del bucle se encuentra en el hemicampo negativo de B6 y B5. Esta porción está a la derecha de la ortogonal Z. Y vean ustedes la prominencia final de ABR en ABR, indicando en conduction delay, atraso final de conducción, característico del bloqueo incompleto del ramo derecho, con el eje a la derecha. El paciente tiene el eje a la derecha, en este caso. Y aquí claramente la onda P con el bucle hacia abajo, el eje abajo. Vean ustedes el entalle en la rama ascendente de la S y el ST supra en B2, característico de la repolarización precoz benigna. Ahora esto es muy importante lo que voy a explicar ahora. En la repolarización precoz benigna, que tiene el electro un supra de convexidad superior seguido de onda T positiva, existe un gradiente entre el endo y el epicardio, pero no existe dispersión de repolarización, diferente de las cardiopatías, las channelopatías. O sea, lo que existe aquí un gradiente de voltaje entre el endocardio y el epicardio, entre el epicardio y el endocardio hay un gradiente, mas no existe dispersión transmural como existe en las canalopatías. En las canalopatías existe una dispersión transmural. La distancia entre el ápice de la T y el fin de la T está aumentada en las canalopatías, más en los pacientes atletas esto no está aumentado. Por lo tanto, no hay arritmia grave en estos casos. Veamos aquí claramente. El endocardio en rojo termina antes. El midmiocardium en verde termina al último. Y el azul termina antes. Entonces la diferencia entre el ápice de la T y el fin de la T corresponde a la repolarización transmural entre el endo y el epicardio y el midmiocardio.
siendo que el mid-myocardium tiene una duración mayor. Esa distancia TP-TE en condiciones normales no debe tener más de 90 milisegundos. Entonces aquí vamos a mostrar los criterios que sugieren una repolarización precoz benigna. Primero, frecuencia cardíaca baja, bradicardia sinusal. Segundo, muy importante, el eje del QRS, el ST y la T orientados en la misma dirección, en el plano frontal. Tercero, ondas Q profundas en las precordiales izquierdas. Entalle o muesca en la rampa descendente de la R, zona de transición de ocurrencia súbita, o sea, en vez de ir aumentando lentamente, ocurre súbitamente en las precordiales. El punto J del ST, usualmente 2 milímetros, puede ser un poco más, pero lo importante es la concavidad superior en las precordiales medias e izquierdas y seguido de onda T positiva. ¿Okay? Y ausencia de elementos recíprocos con excepción de ABR. ABR es la única derivación que puede tener imagen en espejo. Y las ondas T son pseudosimétricas, parecen simétricas, con gran voltaje o aumentado voltaje. Vean ustedes aquí, la R amplia, característica, el ST supra de concavidad superior, la onda T positiva, onda U grande, aquí nos tenemos la muesca al fin de la R, en fin, todo característico de repolarización precoz benigna. Y vean ustedes qué cosa difícil este electro. Es un joven de 22 años, atleta de basquete. Pero reparen ustedes que parece que este paciente tiene un infarto anteroseptal, porque tiene un QS de B1, B2, B3 que nos deja gran duda. Y eso es absolutamente normal, un padrón de pseudoinfarto anterior que ocurre en atletas con alguna frecuencia. Este caso es muy preocupante, pero también no era nada cuando paramos el paciente. Vean ustedes la alteración de repolarización plus-minus, que deja una grande preocupación, no sabemos qué es el que el paciente tiene, y ya no es positiva la T, sino negativa, y eso era un paciente normal de basquete, de basquetbol. Entonces, cuando el paciente para de hacer gimnasia, eso en pocos meses desaparece. Y la arritmia, haciendo un Holter, frecuentemente nos vemos frecuencia cardíaca baja y bloqueo AV de primero grado, el PR largo, bloqueo AV de primero grado es muy común. Y aquí ustedes tienen el MOVITZ, el PR se va prolongando cada vez más, la PR cada vez más prolonga hasta que una P está bloqueada. MOVITZ tipo 1. Y aquí una disociación que puede ocurrir en MOVITZ tipo 2, más la característica que no es ruin porque el QRS es estrecho, indicando que el origen de esto está en las de His, no es QRS largo. Vean ustedes la disociación atrioventricular. Y aquí terrible disociación con ritmo de escape ya más ancho, en un paciente que no tiene nada atleta. Entonces aquí está el sumario de todas las cosas que vemos en el atleta. Bradicardia, arritmia sinusal, onda P con entalles y de gran voltaje, bloqueo de primero grado, de segundo, bloqueo incompleto del ramo derecha, criterios de sobrecarga izquierda, de sobrecarga derecha, repolarización precoz benigna, ST y T supra, y que T en el límite superior, con onda T de voltaje picuda y a veces invertida, y fibrilación atrial más común en pacientes que tienen endurance, y el ritmo funcional es más común. ¿Cómo distinguimos? Esto no es importante.
un corazón de atleta de una cardiomiopatía hipertrófica. 30% de las muertes en jóvenes atletas son debidas a la cardiomiopatía hipertrófica. O sea, el atleta tiene el espesor de la pared libre del septo siempre menor que 13 o igual o menor que 13. La cardiomiopatía puede ultrapasar 15. El tamaño de la cavidad es grande. La función diastólica es normal, aquí es anormal. El septo es simétrico, en la hipertrofia aquí puede ser asimétrico. Historia familiar es negativa, aquí puede estar presente. La presión arterial al ejercicio es normal, aquí puede caer la presión. Y el descondicionamiento físico, o sea, para de gimnasia, regresa todo lo electro y no ocurre en la cardiomiopatía hipertrófica. O sea, yo le hago parar el ejercicio y continúa con la enfermedad. Vean ustedes, aquí en el paciente que tiene una sobrecarga diastólica de ventrículo, reparen que la distancia entre el inicio del QRS y el ápice de la R está aumentada. El ventricular activation time, o sea, de flexión intrisecoide, o R-peak time, mayor de 50 milisegundos, es común en el atleta. En la cardiomiopatía hipertrófica es bastante diferente. Es siempre el padrón sistólico, strain pattern, con un ángulo abierto entre el QRS y la T, muy cerca de 180 grados. ¿Ok? En fin, también es común, 10% de los casos, bloqueo divisional anterosuperior, en fin, una serie de cosas, ondas Q, de necrosis, de pseudoinfarto son comunes. Y aquí les quiero comentar, la presencia de bloqueo del ramo izquierdo es común en aquellos pacientes con cardiomiopatía hipertrófica que fueron operados, o sea que se les sacó, digamos así, un pedazo del septo, en casi en el 100% ocurre bloqueo del ramo izquierdo. Y bloqueo del ramo derecho ocurre cuando el tratamiento de cardiomiopatía hipertrófica severa le damos alcohol absoluto inyectando en la primera septal. Nos publicamos los primeros casos aquí en América Latina. Vean aquí un paciente que se le hizo una cardiomiopatía hipertrófica, es difícil de hacer el diagnóstico, y tenía un gradiente muy grande. Entonces se le iba a hacer inyección de alcohol septal a ese paciente. Una crianza, un adolescente de 13 años. Y aquí cuando se le inyectó, da un infarto anteroseptal con bloqueo del ramo derecho, característico, inmediatamente después de la inyección de alcohol en la primera perforante. Como no ficó bien, se le hizo después una septectomía, que como ya les comenté, da bloqueo del ramo izquierdo. O sea, a diferencia entre los tratamientos invasivos, entre la cirugía del septo, el bloqueo del ramo izquierdo, y la inyección de alcohol, bloqueo del ramo derecho. Bueno, aquí vamos a decir dos o tres cosas sobre muerte súbita. La muerte súbita se define como aquella muerte no traumática, no violenta, inesperada, que ocurre dentro de las primeras 6 horas de iniciadas las manifestaciones. Se estima que es bastante rara en jóvenes, 1 en 200.000 por año en atletas jóvenes, según Marón. Está difícil aquí. Espera un poquito. Ahí está. Bueno, es muy importante que ustedes sepan que en el atleta joven, menos de 35 años, la gran causa es la cardiomiopatía hipertrófica. 36% de las muertes es por eso. Anomalía de las coronarias, casi 20%. Tumores cardíacos, ruptura de la aorta, el síndrome de Marfan, la displasia ritmogénica, esta es mucho más común en Europa. Pacientes que tienen homocigota, arteriosclerosis, raros, ¿no? El prolapso de la válvula mitral, las miocarditis, formas familiares y preexcitación ventricular.
y la estenosis aórtica rarísima, es decir, severa, ¿no? Y entidades sin cardiopatía estructural son raras, como el abuso de droga, esas no tan raras, y anabólicos, la preexcitación, la concusión, o sea, un pequeño golpe en el pecho que caiga justo en el periodo vulnerable, da el commotio cordis, que lleva a la muerte súbita, y las canalopatías, que son objeto de estudio intensos recientes, como el Lonqueté, Shorqueté, Brugada, etc. Aquí están las canalopatías, el Lonqueté, la síndrome de Brugada, el síndrome de Lenegre, la fibrilación ventricular idiopática, overlapping, como Brugada con variante 3, Brugada con Lenegre, Brugada con dolencia del nódulo sinusal, Brugada con Lonqueté 3, muerte súbita inesperada también, y algunas infantiles, SIDS, y otras canalopatías intracelulares como la catecholaminergic polymorphic ventricular taquicardia. Entonces, es posible diferenciar entre la hipertrofia fisiológica del atleta de la patológica, con remodelamiento. Y a pesar de esto, muchas veces puede ser un desafío. Pero tenemos algunas cosas. En la fisiológica, generalmente simétrico, generalmente asimétrica, no hay isquemia relativa, aquí hay isquemia relativa. Está mantido la relación miocítica, no miocítica. Aquí hay una pérdida del balance miocítico-no miocítico con mayor fibrosis. El ciclo miocárdico es aeróbico y aquí anaeróbico. El mecanismo renina-angiotensina es normal y aquí aumentado. La norepinefrina es normal y aquí aumentado. El factor natriurético peptídeo es normal y aquí está aumentado. La función de bomba normal aquí está deprimida. La frecuencia cardíaca, tendencia a la bradicardia y aquí a la taquicardia. El tamaño ventricular final diastólico normal y aquí está aumentado. En fin, y alteración, el sistema nervioso autónomo con predominio parasimpático y aquí simpático. Entonces, pero existe una zona, infelizmente, gris, que es muy difícil diferenciar entre el atleta y la cardiomiopatía. Entonces, existe ahí el desafío. Nosotros tenemos que estudiar, acuérdense, el espesor de la pared. Existen algunos casos que es borderline entre 13 y 15, principalmente los afrodescendentes y hombres, que muchas veces dejan dudas. Entonces, el género también negativo, el atleta es positivo, disminución la hipertrofia cuando uno para el ejercicio, aquí no, ahí continúa la hipertrofia. Problemas genéticos no tiene el atleta en general y es positivo en la cardiomiopatía hipertrófica. La cavidad del ventrículo, menor de 45, no, aquí sí, una cavidad pequeña. Y la aurícula izquierda normal, la gran mayoría, y aquí puede estar aumentada. Y aquí tenemos todos los otros test de menor importancia, más que son indicados en ciertas circunstancias, como el eco transesofágico, bidimensional, la ergometría, en fin, todos esos que son complementarios y pueden o no ser usados en algunas circunstancias. Y finalmente, puede usar los métodos invasivos, como la angiografía en casos especiales y hasta la biopsia en casos dudosos. Queridos colegas, preguntas y comentarios les ruego que la hagan llegar a través del foro, para así todos pueden aprovechar de las dudas y de las respuestas. Muchísimas gracias a todos por la oportunidad.